Bueno, que el Señor les bendiga. Espero que se encuentren bien y que la bendición del Señor Dios Todopoderoso esté en cada uno. Y quiero continuar pues compartiendo la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Pues la voluntad de Dios es que todos los hombres oigan la palabra de Dios, que todos aprendamos de ella y que todos los hombres, que todos vengan al conocimiento de la verdad, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El propósito de Dios es salvar a la humanidad, darles el perdón de los pecados, y eso lo vamos a conocer a través de la palabra del Señor. Así que quiero compartir con cada uno nuevamente un versículo de la palabra del Señor, y voy a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31, y dice: Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Amén. Estos versículos que acabamos de leer, que los encontramos acá en el Evangelio de Juan, aquí dice que hizo además Jesús otras señales que no están escritas en este libro. Cuando dice acá la Escritura, o la palabra de Dios dice que hizo otras señales Jesús, que no están escritas en este libro, el apóstol Juan no se está refiriendo a las señales que están en toda la Biblia, sino que se está refiriendo exclusivamente al Evangelio de Juan. Cuando dice no están escritas en este libro, se está refiriendo al Evangelio de Juan. Pero estas se han escrito refiriéndose a las señales que Jesús hizo, que quedaron registradas en este libro, que es el Evangelio de Juan. Porque vemos nosotros, ¿verdad?, las señales que Jesús hizo acá en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y la primera señal que registra el Evangelio de Juan es cuando Jesús convierte el agua en vino. Nuevamente vemos la siguiente señal, que es cuando Él sana al hijo de un centurión. Cuando también Jesús sana a aquel hombre que estaba enfermo en el estanque, que dice que cada vez que bajaba un ángel, revolvía el agua cada cierto tiempo, y el primero que descendía era sano. Cuando Jesús ve a este hombre, le dice: ¿quieres ser sano? Sí, le dijo el hombre, pero no tengo quien me meta. Cuando yo quiero descender, otro desciende antes que yo. Otro desciende primero. Esta es la otra señal. Y vemos la otra señal cuando Jesús convierte o multiplica el pan. Vemos también la otra señal cuando Jesús camina sobre las aguas en el mar. La otra señal es cuando, ¿verdad?, Él sana a aquel hombre que había nacido ciego de nacimiento. ¿Verdad? Y la otra señal es cuando Él resucita a Lázaro. ¿Verdad? Y después de la resurrección vemos pues lo que es la pesca, cuando los apóstoles dicen que no habían pescado nada, y el Señor les ordena que tiren la red y ellos la tiran, y dice que agarraron muchos pescados. Estas son las señales a las que se refiere el apóstol Juan cuando dice: estas se han escrito. Pero aquí mismo dice que se han escrito con un propósito, y el propósito es que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Cuando en aquellos tiempos el Señor Jesucristo hizo las señales, el Señor nunca hizo los milagros por exhibir, por entretener a la gente,
por hacer un pasatiempo para la gente o por divertir a la gente, sino que las señales tenían siempre un propósito dentro del plan del Señor. Y siempre estas señales eran hechas con el propósito de que todos conocieran y todos entendieran que Jesús era el Cristo, que todos vinieran a Él a través de esas señales y creyeran y entendieran que Él era el Cristo, que Él era el Mesías, que Él era el enviado de Dios, que Él era el Salvador prometido a Israel, porque en tiempos pasados, pues los profetas habían anunciado de que Dios iba a enviar un libertador, iba a enviar un rey, iba a enviar a alguien que iba a venir a salvar al pueblo de Israel. Y esas profecías las podemos ver nosotros desde antes, en el libro de Génesis, ¿verdad? Cuando el hombre había pecado y Dios saca al hombre del huerto del Edén, ¿verdad? Y el Dios maldijo a la serpiente que los había engañado y le dice: en amistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Ella te aplastará la cabeza y tú le herirás el calcañar. Allí fue la primera profecía que ya hablaba del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y más adelante podemos ver otras profecías más, ¿verdad? En el libro de Génesis, en el libro de Éxodo, ¿verdad? En otros muchos libros de la Biblia, ¿verdad? Habían profecías de ese Salvador, del Señor Jesucristo, que iba a venir a salvar al pueblo de Israel. Entonces, ese era el propósito de las señales, ¿verdad? Como dije ya, no por entretener a la gente, no por exhibir. En aquellos tiempos dice la Biblia de que Herodes no conocía a Jesús y cuando le vio dice que quería ver que hiciera un milagro, pero el Señor se quedó callado, no le respondió. Porque no era ese el propósito de los milagros, sino el propósito era que creyeran en Él, guiarlos al Señor Jesucristo. Vemos nosotros cuando el Señor resucita a Lázaro, que dice que cuando Jesús llega donde estaba Lázaro, ¿verdad? Él ora, ¿verdad? Y él dice: Padre, te doy gracias, porque sé que siempre me oyes, pero no lo digo por mí, sino por estos, para que crean que tú me has enviado. Y él dice que gritó con fuerza y dijo: Lázaro, ven fuera. Aquel hombre que estaba muerto se levantó. Y dice la Escritura que muchos de los judíos que habían ido a consolar a la familia de Lázaro, a María y a Marta, dice que muchos creyeron en el Señor. Entonces ese es el propósito de los milagros, ¿verdad? No para que la gente haga dinero, no para que la gente entretenga a las multitudes, sino siempre el propósito de los milagros es guiar las personas a que crean en el Señor. En aquellos tiempos se habla de un milagro de aquella mujer, ¿verdad? Que se llamaba Dorcas, ¿verdad? Cuando Pedro entra, ora por ella y la resucitó porque había muerto. Dice la Escritura que muchos creyeron en el Señor. Entonces ese es el propósito de Dios de hacer milagros, y ese fue el propósito de los milagros que se hicieron en aquel tiempo, para que la gente creyeran que realmente Jesús era el Mesías, era el enviado de Dios, era el Salvador del mundo. Porque así dice en el versículo 31. Pero estas, las que están en el Evangelio de Juan, dice: se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, y creyendo en Él, tengáis vida en su nombre. ¿Verdad? Porque solamente en el Hijo de Dios es que está la salvación, la vida eterna, el perdón de pecados. No hay obra alguna que el hombre pueda hacer. No hay nada que el hombre, estando muerto en delitos y pecados, el hombre siendo esclavo del pecado, no hay nada que pueda hacer solamente dándole nuestra vida al Hijo de Dios. Por eso dice, ¿verdad? Para que creáis que Jesús es el Hijo, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. ¿Verdad? Cuando dice en su nombre se refiere que tengamos vida en Él, en la persona de Él. Porque Él es el único
Salvador, es el único que murió en la cruz, el único que ha resucitado de entre los muertos, el único que ha podido vencer a la muerte. ¿Verdad? Él rompió las cadenas de la muerte. Cuando se le aparece en el libro de Apocalipsis al apóstol Juan, dice que puso su diestra sobre él y le dijo, ¿verdad? Aquí yo soy, el que estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces Él es el que ha vencido, Él es el primogénito de los muertos, dice la palabra de Dios. Entonces Él es el Salvador del mundo, Él es el Rey, Él es el soberano. Ante Él todos vamos a dar cuenta delante de Él, hasta los reyes de la tierra, los poderosos, todos los hombres, mujeres, todo ser humano, por importante que haya sido en esta sociedad, todos vamos a entregar cuentas delante del Señor Jesús, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así de que esto he compartido con ustedes, esperando pues que si el video pues se les ha gustado, se suscriban, le den a la campana de notificaciones, para que podamos seguir aprendiendo más de la palabra del Señor y puedan seguir viendo los siguientes videos que seguiré publicando. Que el Señor les bendiga. Amén.